Bienvenidos en Contexto, mi nombre es Sebastián Salazar y los voy a acompañar el día de hoy durante 30 minutos para hablar de la situación de la agricultura, el agro. ¿Qué es lo que ha pasado desde la última vez que estuvimos revisando este tema? La segunda vuelta de estas elecciones presidenciales, ¿qué significa? ¿Qué propuestas se están dando en estos momentos? Y si son viables acaso las propuestas que se tienen en los planes de gobierno. Esto luego una pausa. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales. Estamos de vuelta aquí en Contexto y como les adelantábamos, más bien ahora nos toca ver un poco justo antes de la segunda vuelta, ¿cierto? ¿Cómo está el agro, la situación en la agricultura? Algo que además hemos visto ya antes y toca también además actualizarnos un poco. ¿Qué ha pasado desde la última vez que estuvimos hablando de este tema? Se encuentra con nosotros para ello el presidente de la consultora ACM, Antonio Salas. Gracias por estar aquí con nosotros. Un gusto. Gracias por invitarme. Cuéntame. Bueno, ¿qué es lo que ha pasado desde, porque además ya no es la primera vez que conversamos, desde la última vez que lo vimos? ¿Cómo está el sector? ¿Ha logrado de alguna manera restablecerse ligeramente, alguna recuperación? Y digamos, si ya se siente algún cambio de régimen, ¿no? De la agroexportación. Sí. Eso no ha funcionado bien. Yo creo que lo que se ve el día de hoy es que más bien el régimen normal es mucho más viable, con lo cual, a contramano de lo que se piensa, en la zona rural se está implementando también el régimen normal en lugar del régimen agrario. Eso le conviene a las empresas han parado un poco sus inversiones, especialmente las nuevas, definitivamente en palto, en arándano, que tienen alto costo de mano de obra. Hay algunos cultivos que ya no dan, es decir, ya no da el margen para seguir cultivándolos, llámese, no sé, pues mango, banano, cultivos de menor margen, inclusive espárragos que tienen alto costo de mano de obra también, pero se han parado y ya no creo que se van a resembrar tampoco. Y al informal, pues eso le importa un pepino, ¿no? Él va a seguir en su informalidad, con lo cual no ha ayudado tampoco a formalizar. Y esto acá, en verdad, no ha tenido muchos ganadores. Es más, la misma gente de izquierda está descontenta o le parece insuficiente, así que no creo que ha sido una buena jugada, una más de este gobierno que se va, por suerte. Y nada, pues esperemos que los que vengan después puedan resarcir estas torpezas. Ahora, digamos, desde que inició, más que la pandemia, las restricciones que se impusieron, ¿cierto? Toda esta recesión del 2020, ahora, ¿cómo se encuentra el agro? Bueno, o sea, definitivamente hay un sobrecosto, ¿no? Por el trabajo que se tiene con las medidas de seguridad sanitaria. Las empresas agroexportadoras a las que tanto se les sataniza, de cierta manera, una vez más han sustituido pues al sistema público, ¿no? Dándole toda la ayuda al trabajador, ¿no? Y en las zonas desatendidas, las zonas rurales, en la sierra, en la selva, donde no hay grandes empresas agroexportadoras, lamentablemente han pasado muy malos momentos, ¿no? El día de hoy yo creo que las zonas rurales son las más afectadas. No hay suficiente atención, no hay pruebas que se les pueda hacer para confinar a los pequeños productores y este es un desmadre, ¿no? Por no decir otra palabra. Ahora, ¿de qué manera afecta los resultados de las elecciones al sector? ¿Hay un sector expectante, digamos, a lo que vaya a ocurrir con las elecciones presidenciales? Por ejemplo, en la primera vuelta, ¿qué ocurrió? La expectativa era, por el lado, yo creo que los agroexportadores, que sea alguien pues pro de inversión privada, ¿no? Que sepa dar los servicios públicos que tienen que darle, las reglas claras y promueva la inversión para que la gente traiga su dinero a trabajar en agricultura, ya sea inversionistas locales o extranjeros, ¿no? Y eso evidentemente no se ha dado. Creo que para hacer una vuelta tal vez Keiko es la que más se acerca a esta posición, más que Pedro. Y en el caso de, yo diría, las zonas rurales, de la sierra, de la selva, sí están siempre desatendidas por estos gobiernos también, con lo cual una visión un poquito más populista les parece más aceptable, ¿no? Alguien que refuerce el agrobanco, que vea la asistencia técnica, la extensión. Yo creo que ahí los dos, tanto Pedro tiene unas ideas vinculadas a ese desarrollo, como Keiko, ¿no? Porque los dos partidos pues también tienen una buena base, yo diría, en la zona rural, ¿no? Claro, porque por ejemplo, si mal no recuerdo, el candidato Castillo proponía, o de las cosas que dijo, ¿cierto?
y no exactamente cómo se va a hacer, eso es otro tema, pero que utilizar el 10% del presupuesto que hay, del presupuesto público para el sector agro y garantizar préstamos a los agricultores. ¿Esta es una estrategia adecuada? Porque yo recuerdo, por ejemplo, que el agrobanco está quebrado, por decir algo, ¿no? Si es que se pudiera explicar de una forma. Uno pues puede prometer lo que quiera ahorita, ¿no? O sea, es una competencia casi de promesas. Yo creo que eso de cumplir va a ser imposible, ¿no? Y además que el tema del financiamiento es un tema complementario y tiene que ser visto de manera integral. O sea, el agricultor necesita el préstamo, pero también necesita mejorar sus capacidades técnicas, buscar un mercado que le funcione, ser asociativo en diferentes etapas de la gestión del valor agregado del producto final. O sea, no es solamente darle plata, eso ya lo hicimos un montón de veces y este agrobanco no es la primera vez que quiebra. Entonces, creo que ir por el lado de darles plata es tratar solamente de ganar votos en corto plazo y acabar con un agro igual de quebrado que está el día de hoy, ¿no? Yo creo que más bien las ideas tienen que ir por algo mucho más integrador y por una fórmula holística que resuelva el problema con sostenibilidad, ¿no? Y es algo que en todo caso no he visto que se ha planteado, ¿no? Ahora, y justamente sobre los planes de gobierno, ¿cuál de los dos muestra alguna perspectiva más comprensiva o de que se puede rescatar algo de los planes de gobierno de ambos candidatos sobre el sector? Bueno, yo he revisado rápido, ¿no?, los planes que tienen tanto Fuerza Popular como Perú Libre. Y bueno, la Fuerza Popular es más o menos de hoja y media, tampoco no da muchas luces sobre qué es lo que quiere hacer, pero creo que empieza con una buena definición del problema, ¿no? Te dice, oye, el problema es la productividad, tienen baja productividad, ¿cuáles son las causas del problema? Te definen que, bueno, tiene baja productividad porque no tiene plata el pequeño productor, porque no tiene asistencia técnica, y un poquito que las enumera. Después hace una especie de causa-efecto, es decir, oye, si yo hago estas actividades, voy a atacar la causa y voy a resolver ese problema y vamos a ir mejorando, ¿no?, en el objetivo final, que era justamente el haber identificado ese problema y cómo resolverlo, ¿no? Entonces creo que mal que bien, digamos, si tiene un marco lógico que tiene consistencia y guarda relación con lo que se puede hacer. De ahí pasa, yo creo que por un montón de generalidades, ha podido ser mucho más específico en algunos cultivos, en algunas acciones. Yo creo que es poco innovador frente a lo que se ha visto antes, pero dentro de todo, pues, es un programa consistente, ¿no? Consistente con la formulación de las cosas que en verdad se pueden hacer. Mal que bien, si después las direcciones regionales agrarias en esta descentralización los dejan o no concretar esos planes del Ministerio de Agricultura, habría que ver, que yo creo que es uno de los puntos álgidos importantísimos que no se ha mencionado en ninguno de los planes, ¿no? Pero en todo caso, yo creo que el plan de Fuerza Popular sí se acerca a la realidad, está mal que bien planteado, diría, y da algunas luces de cómo quiere atacar el tema de la agroexportación y el tema, pues, segregado de la agricultura más familiar y la agricultura mediana, ¿no? Más bien, el de Perú Libre, sí, voy a ser sincero, es una especie de sancochado, ¿no? Porque tiene algunas yo diría, enunciados sueltos, ¿no?, que te dice es lo que vamos a hacer. Estuve un poquito leyendo en qué se basa, ¿no?, y empieza diciendo que el neoliberalismo ha privatizado nuestras empresas y estatales, y eso, pues, nos ha traído la desgracia, ¿no? Y yo creo que habría que revalorar eso, ¿no?, y redefinir qué cosa pasó con las reformas agrarias en primera instancia y qué es lo que ellos están defendiendo en este momento, ¿no? Si vamos uno a uno, muy rapidito, ¿no? Acá tengo el plan de Perú Libre puesto, habla sobre el presupuesto agrícola, lo que tú definías, ¿no? Y dice, pues, que se ha hecho mucha infraestructura para la agricultura costeña y no han hecho nada para la Sierra Selva. Es verdad y no, ¿no? O sea, yo creo que hay una contraprestación y hay una coinversión de la empresa privada cuando tú vendes tierras seriasas y ellos, pues, le meten, no sé, pues $50,000 por hectárea, algo en el que el Estado ha puesto también una coinversión, digamos así. En el sector de la Sierra no se ha hecho, es la verdad, pero también no hay empresas que ya hayan sido llamadas a invertir, ¿no? Creo que sí, las sierras están relegadas y necesitan una inversión importante porque en verdad tienen la mayor cantidad de superficie arable del país.
hablan de tecnificación agraria como segundo punto y dicen que solo 2 regiones cuentan con un laboratorio de suelos estatales para los agricultores, para nuestros agricultores, dicen ellos, no se apropian de eso. Y creo que ahí el agricultor no me va a dejar mentir, ¿no? El agricultor cafetalero, el cacaotero, el pequeño productor de arroz, eso es mentira, pues, porque las universidades nacionales tienen su laboratorio de suelo. O sea, tú vas al laboratorio de suelo de la Universidad de Piura y lo tiene ahí a disponibilidad. Vas también a la Universidad del Centro, en Tigo María, en Satipo, que tiene una sede en Huancayo, y también a un laboratorio de suelos. Vas a la Sierra, en Huancayo lo tiene, vas a Tigo María, la Universidad Nacional de la Selva también lo tiene, entonces, y lo tiene el ICT en Tarapoto, y lo tiene, no sé, pues el IAP en Loreto, o sea, no es verdad lo que se está planteando acá y el pequeño productor lo sabe, ¿no? Entonces tiene que distinguir entre las cosas que en verdad están prometiendo y lo que no están así como se está defendiendo, ¿no? Hablan de la siembra de agua, ahí está mal el concepto, porque el concepto es la cosecha de agua, no la siembra. Pero en fin, habla de unos proyectos especiales que deberían pasar a las regiones. Muchos de los proyectos especiales están en las regiones, casi la mayoría de ellos, y ese es el gran problema. Entonces, que no se deje engañar el pequeño productor, ¿no? con este floro. Él sabe muy bien y mejor que nadie cómo tiene que luchar todos los días para que la Dirección Regional Agraria de su región se ponga al día con los proyectos que tiene que hacer y no los ejecuta. Entonces, es una presión que están llevando ahí los agricultores asociados hacia sus direcciones regionales agrarias que no están cumpliendo con su cuota de la que tiene que ser el Estado. Entonces, en verdad, el modelo como tal... han fracasado los interlocutores, pues que era pues el Estado al final, y le ha pasado al agroexportador todo el peso de la necesidad de suplirlo con otro tipo de actividades e infraestructura, ¿no? Entonces, en este caso, yo sí veo que acá hay una sobredemonización de la agroexportación, porque hablan de seguridad alimentaria, del empadronamiento de los agricultores de coca. Yo creo que eso al pequeño productor, no lo van a poder engañar, porque él sabe, o sea, el agricultor que ha vivido en Pucallá sabe cómo está Pucallá el día de hoy, y es un desastre, y no se pudo privatizar. Y sabe que Tumán es un desierto, y es un desastre que solamente acumuló deudas de 4 bandidos que se hicieron de la compañía. De acuerdo. Y sabe lo mismo de Pomalca, ¿no? Y más bien ven cómo está Laredo, cómo está Paramonga, cómo está Cartavio, cómo está Casarande. Toda esa gente está en planilla, toda esa gente gana su plata, tiene su seguro de salud. Entonces, no lo van a engañar al pequeño productor, porque no es sonso. Entonces, eso es importante, que ellos vean que esa primera reforma agraria no funcionó y más bien esa privatización ayudó a que el pequeño productor o el trabajador rural esté el día de hoy muy bien compensado, ¿no? De acuerdo. Justamente por ahí iba a ir la pregunta que seguía, pero más bien la pregunta sería, digamos, una segunda reforma agraria. ¿Qué fue lo que nos dejó la primera reforma agraria, ¿no? O sea, a nivel de productividad. Pero esto tal vez después de la pausa que se viene ahorita. Estamos de vuelta aquí en El Contexto y justamente estamos hablando sobre la situación del agro en el país, exactamente la influencia o el impacto que tendría cualquier plan de gobierno que se están presentando en esta segunda vuelta. Y una de las cosas de las que se hablaba y que mencionó usted, está con nosotros el presidente además de la consultora ACM, Antonio Salas, que mencionaba era sobre los resultados, ¿cierto?, de esta primera reforma agraria y que se está planteando una segunda reforma agraria. Pero regresemos un poco a la primera. ¿Cuál fue el resultado, digamos, por ejemplo, a nivel de riqueza del sector agro, a nivel de productividad en el sector agro? ¿Qué nos dejó de historia o más bien de legado esa primera reforma agraria en el sector? Bueno, los rezagos de la reforma agraria hasta el día de hoy se ven, ¿no? O sea, uno ve las empresas que fueron justamente nacionalizadas y que se les repartió la tierra a los agricultores sin darles capacidades técnicas, ni de gestión, ni financieras. Terminaron pues al final como termina el día de hoy Pucallá, Pomalca, Tumán, inclusive Andahuasi, ¿no? Y eso ha sido lamentable para los mismos tenedores de acciones, o sea, son gente que el día de hoy ya tiene más de 70 años, pero sus hijos han caído pues también en desgracia, han tenido que emigrar a las ciudades porque no les ha funcionado. Definitivamente habían abusos en esa época y era importante hacer una reforma laboral.
y cortaron por lo más fácil. Lo más populista era agarrar la tierra, quitársela y dárselos a los trabajadores y se acabó con eso, ¿no? Entonces, esa visión facilista de cómo resolver el problema, pues partía de no haber entendido cuál era el problema. Y el día de hoy todavía sufrimos esos estragos. La segunda reforma agraria que nos plantean los movimientos socialistas del Perú, yo no creo que sea tan mal. He leído un poco lo que plantea Eduardo Segarra, que en verdad plantea la segunda reforma agraria así, con el tema de Juntos, de Verónica Mendoza. Y bueno, para expresar, tengo mi mayor respeto por Eduardo, creo que es un hombre inteligente y capaz. Y al leerla me di cuenta que en verdad lo que plantea es una reforma del Estado. O sea, el que la ha malogrado es el Estado. No es el privado que se apoderó o no se apoderó de las cosas. Entonces, lo que hay que reformar es el Estado para que funcione bien. Entonces, su reforma agraria, cuando dice la segunda reforma agraria, la gente cree que hizo, va a quitar las tierras a todo el mundo. No es verdad. Está planteando otra cosa. Está planteando proteger, pues, el Producto Nacional, fortalecer el agrobanco de manera, pues, digamos así, integral, velar por la agroindustria, por el valor agregado. A eso se refiere con esa segunda reforma agraria. Cuidado con que el título nos aterre y no aterrice realmente en lo que se está planteando técnicamente, ¿no? Ahora, vuelvo a insistir que es la reforma del Estado. Y el gran problema es, una vez más, que en esta descentralización, la Dirección Regional Agraria es la que toma decisiones en ese territorio, de cada región. Entonces, el Ministerio de Agricultura, que exista, que no exista, que tome decisiones o no, viene a ser irrelevante. Porque no tiene fuerza para llegar a las regiones donde está el pequeño productor que tiene que resolver su problema del día a día. Entonces, son las direcciones regionales agrarias a las que hay que recuperar de cierta manera. Y hay que trabajar en una reforma del Estado para que estas, articuladas a las agencias agrarias, al agrobanco, a la extensión, a la asistencia técnica, a todos esos servicios que se puedan prestar desde el punto de vista del Estado, sean integrales y puedan funcionar. Esa es la reforma agraria que hay que hacer. No hay que hincharle más, hermano, al agroexportador para que pague más sueldos o menos sueldos. Hay que titularizar las tierras del pequeño productor. Mañana, eso no es la culpa tampoco de los privados o de los exportadores, es la culpa de ellos. No, el pequeño productor sabe. Él cada vez que se va a sacar su banco, su préstamo a la caja rural, le piden ese título y no lo tiene. Esa es la culpa de ¿quién? Del Estado, nada más. Ese es el que hay que reformar. Entonces, eso es lo que tienen que ver, ¿no? Y el día de hoy, pues, vivimos en tierras, en toda la selva central, por ejemplo, donde reinó mucho tiempo el señor Cerrón, ¿no? Y no titulizó absolutamente nada. Entonces la gente vive justamente con solamente títulos imperfectos de sus tierras, ¿no? Los caficultores, los cacaoteros, inclusive los cocaleros, ¿no? Que vayan ahí al Braima, a Pichari, a todas esas zonas, todos esos están calientes con lo que no se hizo. Entonces ahora que no vengan a proponerle algo al agricultor, porque al agricultor no le van a vender algo que él sabe que ya no ha funcionado. Él necesita esa reforma y esa reforma se la tiene que traer alguien que tenga capacidad de gestión para poder iniciarla. De acuerdo. Ahora, además de estos, ¿qué otras medidas se tendrían que tomar, cierto, para mejorar un poco la situación del sector? Porque estamos viendo, nos contaba que los planes, si bien uno que otro más robusto que otro, uno impulsa un poco más el financiamiento, ninguno particularmente parece que coloca las medidas necesarias para impulsar. Y nos está dando algunas ahora. ¿Habría alguna otra que se podría impulsar? ¿Habría otras cosas que serían buenas verlas, digamos, en el debate sobre el agro? Yo rescato muchísimo de Fuerza Popular el tema que tienen en la parte ambiental y en la parte forestal. Creo que es un tema interesante. Creo que el cambio climático está durísimo y le va a pegar durísimo al pequeño productor si no nos ponemos las pilas. Y creo que ese es un tema que habría que rescatar y habría que enfocarse bien. El tema de cosecha de agua, el tema forestal en la sierra, yo creo que es un tema que hay que trabajar definitivamente. Un tema que yo no dejaría de ver es la reforma del Estado a través de las direcciones regionales agrarias. Y lo segundo, y yo te diría hasta más importante tal vez, el compartimentalizar los cultivos nuevamente. Es decir, ¿qué hacemos con el arroz en la costa? ¿Por qué no llevamos el arroz a la selva, donde sobre el agua? Igual que la caña. Y para garantear, no sé, pues unos años, ¿no? O unos subsidios para que se instalen inversiones y piladoras de arroz, ingenios en esas zonas. Y que vayan pues a Jaén, a Bau, a Nueva Cajamarca, a Moyobamba, a Picota, a Bellavista, a Rioja, a todas esas zonas donde se puede llenar justamente las piscinas de arroz y los campos de caña. Entonces, por ejemplo, eso
¿no? Permitiría que toda la costa pueda ser irrigada, que todo el mundo tenga agua, que nadie se pelee, porque nadie está pues regando caña y nadie está regando arroz y no se están salinizando los suelos. Entonces, creo que tiene que el Perú enfocarse y decir, mira, hay 5 cultivos importantes, ¿cuánto ocupa cada cultivo? El más importante, el café, son 450.000 hectáreas, que es un montón. Ok, ¿cómo vamos a trabajar el tema del café? Ok, siguiente cultivo, la papa, ¿cuántas hectáreas son? Siguiente cultivo, el arroz. Entonces, creo que a los planes les faltó aterrizar en decir, mira, ¿sabes qué? Y esto acá es específico, ¿no? Y tenemos que moverlo porque si no nos vamos a quedar con un agro nuevamente imperfecto. Entonces, creo que por ese lado yo vería el tema integral del agrobanco, que no solamente es el tema financiero, sino también la asistencia técnica, y eso incluye las direcciones regionales agrarias, que son las responsables de la extensión y la asistencia técnica en la zona rural que le corresponde a cada quien. 2, la compartamentalización de los cultivos para pues ponerlos en el lugar que en verdad le conviene pues al país y liberar así mejores tierras y agua para que alcance para todos. Y lo tercero sería fundamental ver el tema del cambio climático, que se viene durísimo, y cómo nos preparamos para ser resilientes a ello, ¿no? Evidentemente la agricultura familiar va a necesitar un perfil distinto, de intervención distinta, la mediana agricultura otro, la exportación también distinto. Eso habría que definirlo y habría que establecer bien claramente las reglas para cada uno de esos perfiles que son distintos, ¿no? El agricultor lo sabe. De acuerdo. Lo que sí me molesta es que se le engaña al pequeño productor y se le vendan pues unas cosas que él ya sabe que no le han funcionado antes y que no le van a funcionar de nuevo. Entonces yo creo que hay que ser serios y hay que plantear cosas que en verdad al pequeño productor lo ayuden a resolver el problema que tantos años ha sido pues poco manejado por el sector público. De acuerdo. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por esa última reflexión. Además, esperemos se lleven estos temas de alguna forma al foro público y mejore la situación, porque al final pues está claro que la cantidad de empleo que da el agro, y tomando en cuenta que nosotros comemos y todo el mundo depende de este sector, así es, sería lo mejor que les vaya mejor, pues, ¿no? El empleo es la agricultura familiar. Entonces el tema es acá de qué manera nos ponemos de acuerdo para revisar cuáles son los planes técnicos y las personas técnicas que están detrás de cada plan. Quisiéramos saber quién está detrás de cada uno para que ellos defiendan justamente estas propuestas al más alto nivel. De acuerdo. Muchísimas gracias. Gracias por esa entrevista. Gracias también. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a una pausa, regresamos con la conclusión. Estamos de vuelta ahora con la reflexión final del programa, y como lo han visto, tal vez el programa político o el plan de gobierno de Keiko Fujimori es ligeramente más robusto y tal vez un poco más serio, pero en ambos casos se tienen planes para la agricultura. Sin embargo, el mayor problema, y que no se ve en ninguno de los dos planes, y de hecho más bien es completamente contrario al plan de Pedro Castillo, es que no se trata de echarle más dinero a la situación, sino de que hay una mejor gestión de los recursos, una adecuada política que se enfoque en los problemas de los distintos minisectores que existe dentro de la agricultura en nuestro país, y que no se demonice, que es algo que hace el plan de Perú Libre, que no se demonice al sector privado y a la agroexportación, porque esto va a tener resultados nefastos, no solo para la agricultura, sino para todos los que dependemos de ella. Con eso terminamos a esta hora en Contexto. No se olvide seguirnos en YouTube, solo tiene que poner En Contexto y nos va a encontrar este y todos los demás programas que se puede imaginar. Tenemos una gran cantidad de temas y todos están en YouTube. Síganos. Nos vemos. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo y Los Portales.